La segunda economía más grande del mundo, China, está rompiendo los lazos con Estados Unidos, más concretamente con el dólar americano. Recuerda que Estados Unidos es la primera potencia mundial, no solo en términos económicos, sino también en términos militares. Y hasta la fecha, ninguna hegemonía mundial ha perdurado para siempre. Desde el Imperio Romano, pasando por el Imperio Mongol de Gengis Khan, y acabando en el Imperio Británico hace más de 100 años, todas las hegemonías y las potencias mundiales han llegado a su fin tarde o temprano. ¿Estamos ante esta situación? ¿Está Estados Unidos llegando al final de su hegemonía? Vamos a ver qué está pasando, por qué está pasando y cuál es el impacto que tiene en nosotros. Porque realmente no sabemos si es un tema del que preocuparse o no. Pero antes de empezar, quiero decirte que hay otra cosa en peligro, y es el botón like. Le tienes que dar like al vídeo para ayudar al algoritmo, así que por favor no te olvides de ello. Y ahora sí, empecemos. Hasta el día de hoy, y durante los últimos 80 años, el dólar americano ha sido la moneda de reserva del mundo. ¿Qué significa eso? Una moneda de reserva no es más que la moneda que puede ser aceptada en todo el mundo y que todo el mundo cree como válida, que da por buena. Y Estados Unidos ha tenido ese privilegio desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el 1945. La estabilidad de una moneda es muy importante para el mundo, debido a que la economía y las transacciones que suceden dentro de esa economía tienen que tener un valor de referencia, no pueden ir variando de un día para otro. ¿Qué pasaría si no hubiese una moneda de reserva? Pues bien, que las transacciones y los comercios podrían alterar su valor muy fácilmente. Es decir, que podríamos comprar un producto por un precio y al pasarlo a nuestra moneda de cambio, si se ha devaluado esa moneda intermedia, pues tener un valor mucho menor de lo que habíamos comprado. ¿Por qué? Porque el valor de referencia no ha permanecido igual. Y por supuesto nadie quiere eso. En resumen, que el dólar sirve como referencia a nivel de moneda en todo el mundo. Evidentemente, esta situación es beneficiosa para Estados Unidos. Al tener un mundo donde se utilizan más dólares que otras monedas y se utiliza además como valor de referencia, el poder adquisitivo de los americanos aumenta. El problema es que el dólar americano está en riesgo. Está en riesgo de perder su hegemonía como moneda de reserva. Y la pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto? Pues bien, según Ray Dalio, el famoso inversor americano y autor del libro El Nuevo Orden Mundial, dice que en la historia del mundo hay un escenario que siempre se repite una y otra vez. Y esa situación es el cambio de una hegemonía a otra, es decir, el nacimiento de un imperio, la subida de ese imperio y el declive de ese imperio. Por ejemplo, antes de Estados Unidos y su dólar, estuvo la hegemonía del Imperio Británico y su libra, que duró más de 100 años. Y antes de eso, estuvo el Imperio holandés con su moneda, el florín. Incluso antes de eso, estuvo el Imperio español con su moneda, el real. Es decir, que todas las hegemonías y todas las potencias del mundo han llegado a su fin tarde o temprano. Realmente los ejemplos se extienden más todavía, con otras hegemonías anteriores como la alemana, la francesa, la india, la japonesa, la rusa o la del Imperio Otomano, entre otras. Normalmente, dichas hegemonías duran alrededor de 250 años aproximadamente, con una fase de transición que dura entre 10 y 20 años aproximadamente. Lamentablemente, estas transiciones de poder suelen llevar conflictos armados asociados a ellos, pues ningún imperio quiere perder su estatus sin luchar. Para Dalio, hay 3 fases muy claras en el nacimiento de una nueva hegemonía mundial. La primera, el crecimiento. La segunda, el apogeo de ese imperio. Y la tercera, por supuesto, su declive. La fase de crecimiento está caracterizada por un periodo de paz, prosperidad y desarrollo. Es decir, se inventan nuevas tecnologías que hace que esa nueva hegemonía pueda empezar a competir con la que ya está presente. La segunda fase, el apogeo, se caracteriza por tener ya una economía fuerte, por haber desarrollado la economía y haber hecho crecer el poder adquisitivo de los ciudadanos. El problema es que al tener una economía tan fuerte, ya empieza a ser menos competitiva porque el poder adquisitivo ha subido. Y por tanto, es mucho más barato producir ahora en otros países. Es decir, que el apogeo empieza a ser el principio del fin. La tercera fase es el declive. Se caracteriza, evidentemente, por la pérdida de la dominancia de esa hegemonía. Puede ser debido a una lucha interna, como una guerra civil, o una lucha externa, que puede ser también económica. Muchos de las transiciones de poder que se han realizado venían de luchas económicas entre dos
naciones de diferente origen. Cuando la situación económica empeora y empieza el declive económico de esa hegemonía, se puede ver una situación muy complicada, puesto que la deuda es tan grande y es insostenible, y otros países no quieren comprar esa deuda. La deuda se emite a partir de bonos del Estado. Si Estados Unidos como hegemonía intenta vender bonos del Estado, pero ningún otro país quiere comprarla, se encuentra que no puede financiar su deuda y por tanto la economía es insostenible. Y evidentemente, si no consigues financiar tu deuda, te vuelves insolvente y eso crea, por supuesto, tensiones internas dentro del país que no ayudan para nada a la situación económica. En ese punto, la hegemonía solo tiene dos opciones. La número uno es impagar la deuda, porque no tiene medios para pagarla. Y la segunda, imprimir más dinero para poder financiarse a sí misma. Evidentemente que la impresión de dinero crea inflación y además lo estamos viendo en Estados Unidos y en todo el mundo ahora mismo después de la pandemia. Y al subir la inflación, las monedas pierden su valor. Y eso es exactamente lo que está pasando con el dólar americano. Estados Unidos ha tenido que intervenir fuertemente en la economía 3 veces. En el 2000, en la crisis financiera del 2008 y finalmente en el 2020 con la llegada de la pandemia. Según Dalio, estos periodos hacen que otros países empiecen a perder la confianza en la moneda de reserva, en este caso el dólar americano. Y en aras de buscar una solución, buscan refugio en otras monedas, lo que empieza el proceso de cambio. Existen 3 métricas básicas para evaluar una moneda de reserva. La primera, el cambio respecto a otras monedas, es decir, el valor de cambio entre el dólar americano y otra moneda como por ejemplo el euro. Buscamos estabilidad. Una moneda de reserva no puede ser aceptada o no va a ser aceptada si no es estable. Nadie aceptará una moneda que su precio oscila fuertemente. La segunda métrica es la demanda de bonos del Estado a 10 años. Es decir, ¿qué confianza tienen otros países en esa hegemonía? Si están comprando los bonos de 10 años, recordemos que están comprando deuda y por tanto asumimos que confían que ese país, esa hegemonía, saldrá adelante. Es decir, que otros países confían en que Estados Unidos pagará su deuda y podrá financiarla y por eso compran bonos del Estado. Esa demanda de bonos del Estado se traduce en la confianza que tienen otros países con Estados Unidos. Y la tercera métrica es la Reserva Internacional de Dinero, que es un término muy feo para describir la reserva, es decir, la cantidad de dinero que tienen en esa moneda otros países. Por ejemplo, la cantidad que tiene Suiza de dólares americanos. Al combinar toda la cantidad de dólares americanos que tienen todo el mundo, se puede determinar cuál es la Reserva Internacional de Dinero. El dólar americano, a pesar de que es cierto que ha estado perdiendo valor en los últimos años, ha llegado hace poco a máximos no vistos en 20 años. Es decir, que no está perdiendo tanto valor respecto a otras monedas como podríamos pensar. También cabe mencionar que la demanda de bonos del Estado a 10 años ha estado aumentando. Al subir los tipos de interés, los bonos del Estado se vuelven más atractivos y actualmente están ofreciendo entre un 4 y un 5% anual. Es decir, que podríamos decir que las personas tienen acceso a un 4 o 5% anual sin riesgo, porque asumimos que Estados Unidos, que jamás ha impagado su deuda, va a pagar esos bonos y por tanto se asume que los bonos son un mecanismo, un vehículo de inversión seguro. Así que hasta la fecha los primeros 2 puntos, las primeras 2 métricas no nos avisan de ningún peligro. El problema es la tercera métrica, la Reserva Internacional de Dinero, porque ahí sí el dólar está perdiendo su hegemonía. En el 2000, el dólar representaba alrededor de un 72% de las reservas internacionales, pero ahora, en el 2020, solo representa el 60%. Es decir, que otros estados han puesto sus reservas en otras monedas y no solamente en dólares americanos como hasta la fecha. ¿Por qué es todo esto importante? Hace una semana, China y Brasil acordaron deshacerse del dólar para realizar sus transacciones. Es decir, que van a dejar de utilizar el dólar como intermediario. Hasta ahora, para realizar una transacción entre Brasil y China, los estados tenían que pasar todo a dólares y luego a su moneda local. Con este nuevo acuerdo, lo que quiere China y Brasil es evitar esa transición al dólar, ese intercambio de dólar y luego a tu moneda local. De esa manera, Estados Unidos estaría perdiendo un poco más de hegemonía. Piensa que China es el mayor estado con el que Brasil comercia, con una cuantía anual de 150 billones de dólares americanos el año pasado. Cabe mencionar que no es la primera vez que China intenta salir de la hegemonía, lleva intentando salir de la hegemonía del dólar americano desde el 2010.
Y otros países como Rusia y Arabia Saudí también han estado intentando salir de esa hegemonía del dólar americano. En su lugar, dichos países prefieren utilizar el yuan, el renminbi chino. Realmente, esos países lo que están intentando hacer es comerciar con su propia moneda, lo cual, ya hemos dicho, es beneficioso para las economías de esos países. ¿Qué significa todo esto? ¿Está realmente el dólar americano en peligro de perder su hegemonía como moneda de reserva? Aunque el futuro del dólar, por todo lo que acabamos de comentar, pudiese parecer un poco incierto, la verdad es que no hay nada ahora mismo a corto plazo que vaya a reemplazarlo. Cierto es que las estimaciones apuntan a que China va a pasar en términos económicos a Estados Unidos de cara al 2030 y que otros países como India, Brasil o Sudáfrica están creciendo a ritmos muy elevados y podrían llegar en algún momento a hacer frente a alguna de las potencias actuales económicas. Las hegemonías no se acaban de la noche a la mañana. También es cierto que la Reserva Federal, la Fed, ha estado dando estímulos a la economía y imprimiendo dinero para intentar soportar y ayudar a la economía americana después de la pandemia. Y eso evidentemente no ha ayudado al dólar americano. Ha subido la inflación y ha permitido la devaluación del dólar. Pero también es cierto que al tener inflación en muchos otros países del mundo, las otras monedas también se han devaluado y por tanto parece ser que ha quedado todo en una especie de empate. Es decir, que se cree que el dólar americano no va a perder su hegemonía como moneda de reserva, al menos a corto plazo. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros como inversores? Pues bien, realmente de ninguna manera. Debemos permanecer invertidos en empresas maravillosas que vayan generando beneficios año tras año y no vayan perdiendo poder adquisitivo. Es decir, que una empresa ya es suficientemente inteligente como para saber qué moneda utilizar para realizar sus transacciones y a qué países mover sus fábricas para seguir siendo competitivos y no perder el poder adquisitivo y la ventaja competitiva que se tiene. De todas maneras, si quieres aprender a invertir como Warren Buffett, mi libro Dinero Mañana está disponible en Amazon. Si te ha gustado el contenido, no te olvides de darle like al vídeo y a suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.